Bienvenidos al mundo del misterio. El sendero del Nahual. Permaneciendo en el aquí y ahora presente, consciente, puedes romper las barreras de la percepción. Prolongando el instante. Bienvenidos a La Telaraña Universal, escrita por Armando Torres. Estamos llegando al final. Esperamos que el recorrido haya sido Era una noche agradable. Estábamos sentados en la penumbra de su porche trasero. Hablábamos sobre diversos temas. Nuestra plática sobre el yo soy me causó una gran conmoción. Fue quizás como perder la virginidad. Al principio me desesperé. Creí que no sobreviviría sin ese centro de seguridad. Pero después me di cuenta que en realidad no importaba. Sin embargo, tenía una sensación peculiar, comparable quizás a la curiosidad de un niño que pregunta a su padre que de dónde viene. Mi raciocinio era que, si aquello que llamaba yo o yo mismo no existe, y que no tenía ninguna trascendencia, ya que al morir uno tiene que entregar cada partícula de información y experiencia que adquirió durante la vida hasta desaparecer como ser individual. Basado en eso, le propuse mi pregunta. Entonces, don Berna, ¿qué define el yo? ¿Qué es aquello que hace que yo sea yo? Él sonrió comprensivamente. Sabía exactamente por lo que estaba pasando. Me dijo, lo gracioso es que después de todo lo que has experimentado, aún sigues creyendo que existe un yo. Lo que concebimos como yo es una estructura artificial montada con la información y experiencia de vida. Es nuestra historia personal. Con la muerte, el yo desaparece, pero la energía de la cual está formado perdura, porque es eterna. Por eso es tan importante hacer una recapitulación completa, para así poder aclarar y reacomodar sentimientos no asimilados. Solo al encontrar el balance interno, la memoria orgánica trasciende en energía consciente. Así es como se logra mantener la unión de lo que somos. De lo contrario, el conglomerado de sensaciones que llamamos yo se desintegraría en miles de motas de memorias aisladas, como un enjambre que se dispersa y pierde para siempre la cuestión de lo que un día fueron. Sin importar lo que hagas, en el final tendrás que morir. Sin embargo, la vida, así como la muerte, no es igual para todos. Pues no es lo mismo morir miserable que lleno de poder y conciencia. Como una gota que regresa al océano, a unos les espera la disolución casi inmediata de la individualidad. Esa es la segunda muerte. Vuelven a ser reciclados en el eterno. Sus partículas de energía ahora dispersas en el mar de la conciencia podría quizás volver a formar parte de algo o alguien, pero la cuestión de lo que un día fueron está perdida para siempre. Mientras que otros, sin embargo,
logran mantener la conciencia de ser a través de la fuerza de voluntad, de manera que se puede decir que ese tesón, esa fuerza de cohesión que llamamos vida, es realmente todo lo que somos. Los practicantes de la recapitulación que logran alcanzar la conciencia de sí mismos permanecerán unidos por mucho más tiempo, algunos quizás por toda la eternidad, porque, aunque como todos los demás, tengan que pagar el precio de la transición, estarán preparados de manera que, muy posiblemente, podrán mantener el sentido de ser indefinidamente. Algunos aprendices tienen mayor facilidad que otros en mover el punto de encaje a la conciencia acrecentada, dijo él. Es como una orden hipnótica, que al ser activada, el discípulo entra de inmediato en otro nivel de conciencia y permanece ahí por cierto periodo. Había de mi parte un interés personal en ese asunto, ya que todo el tiempo vivía cismado con sospechas y casi memorias. Cuando se presentó una oportunidad, le pregunté: ¿cuáles palabras se usan como orden? Eso depende del maestro, pero ni siempre son palabras. A veces el disparador es un gesto, como por ejemplo, un golpe en la espalda, dijo, y levantó las cejas un par de veces. Una vez que se toma conciencia de nuestras posibilidades como seres luminosos, uno descubre el gran potencial que poseemos. La diferencia entre conocimiento y sabiduría es que la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. ¿De qué sirve saber cosas inútiles que incluso pueden ser dañinas y dificultar aún más la jornada del guerrero? Esto debería ser obvio, pero es siempre bueno tenerlo presente. Lo mejor es seleccionar cuidadosamente a qué te expones. Escoge siempre lo que te haga crecer. Evita los ambientes tóxicos. Tan perniciosa es la desinformación como la información desordenada fuera de contexto. A veces es mejor ignorar que conocer erróneamente, porque el ignorante tiene la oportunidad de aprender, mientras que aquel que cree saber difícilmente aceptará nuevas ideas. La diferencia entre conocer y experimentar es que tan conscientes estamos de nosotros mismos y de aquello que experimentamos. La mayoría de la gente va por la vida como autómatas, experimentan sin jamás poner atención a nada, de manera que se vuelven un costal amorfo de sentimientos y emociones no digeridas. Solo los guerreros cultivan deliberadamente la conciencia de sí mismos, de manera que para ellos cada nueva experiencia es un desafío de seguir conscientes todo el tiempo. Pero pocos son los que están dispuestos a poner manos a la obra, investigar y experimentar por sí mismos. La mayoría se conforman con leer libros y asistir palestras en vez de hacer todo ese trabajo. Al actuar de ese modo, corren el riesgo de relegar el trabajo personal e intransferible a un segundo paso. Eso convierte a muchos en eruditos, lectores llenos de información, pero sin nada de experiencia. Eso, por cierto, no convierte a nadie en un guerrero y mucho menos en un brujo. La claridad que experimentan es tan solo un punto delante de los ojos, un engaño. La claridad es fruto de una posición específica del punto de encaje. Cuando se concentra la atención sobre una determinada gama de posibilidades, el enfoque se estabiliza en esa posición. Eso es lo que vuelve a uno un especialista. Como resultado, esa gama perceptiva se ilumina. Cobra relieve y aspectos que antes no se notaban. Se hacen evidentes y se llenan de significado. Algunos llegan a creer que eso es la evidencia, sin embargo, en realidad,
Se trata únicamente de una claridad circunscrita de una ilusión. El peligro de ese tipo de claridad es que nos hace ciegos a la existencia de todo lo demás. La claridad es un enemigo que deslumbra, y aquel que se deja llevar por ella termina en las garras de la importancia personal. La claridad no proporciona sabiduría automática, más bien es un enemigo a vencer. Uno debería tomarla como lo que es realmente, un punto enfrente de los ojos. El estudioso, si no consigue pasar a la acción, difícilmente logrará cualquier resultado, por lo que se vuelve o un poeta lleno de añoranzas, o un cínico amargado cargado de resentimientos. En una ocasión, mientras me dirigía a visitar a don Berna, encontré en el camino un cachorrito abandonado que lloraba y lloraba. Sentí su grito de auxilio en mis entrañas. Lo llevé conmigo. Pensé que no le importaría, ya que él mismo criaba perros de raza. Al verlo, su comentario fue: hay dos extremos entre personas que adoptan mascotas, que van desde aquellos que no los toleran, pasando por los que no les importan hasta aquellos que los aceptan. Muchos son los que los adoptan para hacerles compañía, puesto que para la gente común es inaceptable estar solos. Otro extremo son aquellos con problemas psicológicos en diversos grados. Hay los que prefieren compartir su cariño con animales en vez de con otro de su propia especie. Estos ciertamente están enganchados por la autocompasión. Prefieren gatos y perros que les sean fieles, que satisfagan su necesidad de mantener el control, y es exactamente ahí donde pecan. Es a través de esa sensación por donde se les va la energía. Él aceptó el perrito, cual por no tener pedigrí lo llamó Callejero. Dijo que iba a ser difícil venderlo en el mercado. Un día, sin embargo, me dijo que algo especial había sucedido y que el perrito Callejero estaba ahora en buenas manos. Quise saber qué le había ocurrido y él me contó la historia. Llevé a Callejero conmigo al mercado. No esperaba venderlo, pues no era un perro de raza, así que lo dejé ahí. Ocurrió que al pasar, una señora se resbaló y cayó al suelo. En ese instante, Callejero saltó de su caja y fue directamente hacia ella. Le lamió la cara en un acto de genuino cuidado. Así se formó un lazo de amistad. La señora se lo llevó, pagando un buen precio por él. En esta ocasión, él había ido a esperarme a la central de autobuses. De ahí nos fuimos a desayunar a un restaurante en el centro de la ciudad. Luego dimos un paseo por la plaza, nos sentamos en una banca y entonces me dijo: ¿de qué sirve estar en el lugar correcto pero en el tiempo equivocado? Eso solo nos convertiría en turistas, dijo señalando con un movimiento casi imperceptible de la cabeza a unas personas que tomaban fotos. Como esos que visitan lugares donde se dieron eventos históricos. De igual manera, ¿de qué sirve estar en el tiempo correcto pero en el lugar equivocado? ¿Ya pensaste en todos aquellos que vivieron en la misma época que Jesús pero que jamás oyeron hablar de él? La cruz de la cuestión es estar en el lugar y en el momento correcto. De lo contrario, no pasa nada. Todos tenemos una cita marcada con nuestro destino. Por eso hay que estar siempre preparados. ¿Cuántos no tienen la sensación de que han perdido el tren? Cuando la ocasión de oro se les presentó, por una razón u otra, no pudieron aprovecharla y terminaron perdiendo la oportunidad de sus vidas. Las oportunidades, lo que algunos llaman buena fortuna, se presentan en nuestro camino y cabe a cada quien aceptarla o no. Al igual que en el colegio,
En el camino del guerrero también hay normas que seguir para poder alcanzar los objetivos. Piensa en tus prácticas como si fueran lecciones en la escuela. La diferencia reside en que las normas sociales son manipulaciones humanas, mientras que las normas del guerrero son dictámenes del espíritu. ¿De qué normas me habla? Esas normas son los requerimientos del intento. Siguiéndolas es como te preparas para un encuentro directo, así que no hay que confundir los decretos del espíritu con normas humanas. Muchos son los que se quedan atorados en cumplir con las normas sociales y se olvidan del verdadero propósito por lo que están aquí. Otros usan el conocimiento no para evolucionar, sino para sacar provecho, dijo, señalando con la barbilla a unos danzantes del otro lado de la plaza. Realizan actos de brujería para ganar dinero o lucirse ante los demás y se olvidan de la búsqueda de la libertad. En este camino, solo es posible proceder si uno tiene claro el propósito. De lo contrario, es muy fácil perderse en el laberinto de los procedimientos. Ahí es cuando algunos se vuelven excéntricos o locos de remate. Otros entran en la lucha, pero no cumplen con los requisitos, de modo que terminan amargados, diciendo que los procedimientos no funcionan. Sin embargo, si los investigamos, verás que nunca se dieron al trabajo de hacer la recapitulación, ni cultivaron la energía ni cosa alguna. El hecho es que solo son guerreros en sus mentes. Tal vez la añoranza los lleve a practicar un poco en fines de semana, pero sus corazones están puestos en sus vidas diarias y nada de lo que hagan los mueve ni siquiera un centímetro hacia el espíritu. Desconfía de aquellos que pierden el control cuando usan plantas de poder porque, aun cuando digan lo contrario, no han recapitulado sus vidas. Las normas sociales son comandos estáticos, son como cárceles que aprisionan y limitan el desarrollo del ser, como esos pájaros que viven y mueren enjaulados y que nunca se les permite volar. Sentí una punzada de angustia al oír esas palabras, pues me era muy fácil identificar con la desdicha de un ave enjaulada, porque de felicidad nadie canta adentro de una jaula. La verdad es que el pájaro no canta. Lo cierto es que, más bien, el pajarito llora. Conceptos insólitos como los que aprendemos en la brujería deben ser repetidos una y otra vez hasta alcanzar un nivel de saturación en el cual pasen a formar parte de nuestro ámbito de pericia. Como en el caso del ensueño, muchos afirman que no sueñan por las noches, pero sí sueñan. La razón por la que creen que no, mayormente es por falta de energía. Eso, aunado a la falta de interés, es lo que no les permite fijar la atención de manera que no puedan ni siquiera recordar lo que soñaron. Por eso es tan importante reafirmar constantemente a ti mismo que sí sueñas, que eres un ensoñador. Ese es el primer paso para que se vuelva una realidad. A un principio, el intento para ensoñar debe ser hecho desde una posición sentada o reclinada, nunca acostado. Solo después de lograr el control del cuerpo de ensueño es que uno puede ensoñar desde cualquier posición. Un brujo con experiencia conoce el intento de entrar en el cuerpo de ensueño incluso desde la posición despierta. Así es como se crea el doble. Se puede decir que el doble es la culminación del arte del acecho y del ensueño, pues es cuando ambas artes coinciden en un mismo resultado. El acecho es el arte de estar consciente de sí mismo mientras estás despierto, en cuanto el ensueño es el arte de mantener la conciencia mientras duermes. El proceso de saturación
tiene el don de transformar órdenes ordinarias en comandos poderosos. Tiene la capacidad de sacar a uno de la cotidianidad para lanzarlo a un mundo de prodigios. Nuestras órdenes, si se repiten constantemente, se vuelven la voluntad del águila. Ese día, cuando llegué a visitar a don Berna, me sorprendió encontrarlo en una animada conversación con don Gabinito. Estaban sentados en el fondo de la casa, bajo una enramada, que en su temporada daba bellas y perfumadas flores. Me recibieron efusivamente y me invitaron a que me uniera a la fiesta. Me senté en una banca de madera, pero me sentía aprensivo, pues, a pesar de que me llevaba bien con don Gabinito, no lograba sacudirme la idea de que en realidad era don Melchor quien estaba ahí. De hecho, encontrar a don Gabinito ahí era algo que no esperaba. Sentía haber sido atrapado haciendo algo indebido, pues siempre creí que a don Melchor no le gustaba que visitara a don Berna. Tenía la impresión de que existía cierta rivalidad entre ellos, pero si alguien me preguntara, no sabría precisar de qué tipo. Conversamos de la manera más amigable posible. En verdad, no se podía negar que a primera vista ellos parecían ser los mejores amigos del mundo. Don Berna incluso se puso a tocar la guitarra y nos juntamos todos en un coro. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no conseguía relajarme, aun cuando fuera don Gabinito. Tal vez, notando mi desazón, don Berna dijo en tono gracioso: «Ya le comió la lengua al ratón». Luego, a modo de explicación, dijo: «Vino y yo somos amigos de toda la vida. ¿Verdad, compadre?» «Claro que sí, compadre, no faltaba más», cacareó don Gabinito prontamente. Luego hicieron payasadas que me hicieron sentir aún más incómodo. Más tarde, después de la fiesta, cuando se presentó la oportunidad, le comenté sobre don Gabinito y le expuse mis temores. Le conté de mis recelos sobre las transformaciones de don Melchor. Me oyó calladamente, solo asintiendo con la cabeza, pero cuando le reclamé que a veces sus explicaciones eran demasiado parecidas a las de los demás y que yo apreciaría una visión, tal vez no distinta, pero tratada desde un ángulo diferente, me dijo: «Que no te equivoques, no creas que porque yo no comparto el estilo del compadre Chon, es que tengo una visión distinta». Se refería al modo de enseñar de don Melchor. «Todos somos lo mismo, y yo lo respeto como el nahual que él es». Al final, después de aquella experiencia, logré rebasar mis temores y desconfianzas, y ya no hubo más barreras con ninguno de los compadritos. Todos éramos, en verdad, lo mismo. Epílogo. Después de que los curanderos hubieran embarcado en su viaje definitivo, nosotros, los que nos quedamos atrás, nos sentimos desamparados. Por largo tiempo permanecimos en los pasos de los abuelos, participando de las ceremonias, dando consultas y todo lo demás. Pero cada situación es distinta y tuvimos que adaptarnos a nuestra realidad de la mejor manera que pudimos. Actualmente, mis compañeros están enfrascados en sus propias tareas, pero al mismo tiempo seguimos funcionando como una unidad al mantener viva la tradición de los abuelos. Eso es lo que nos ha ayudado a desarrollarnos en el fantástico mundo del nahual. Después de la partida de los abuelos, el atocayo convenció a los demás que parte de nuestra manda era construir una pirámide. Dijo que para nosotros ese era un asunto de vida o muerte, así que nos pusimos a acarrear piedras. Cuando el trabajo se ponía tan duro que se cuestionaba la razón para estarlo haciendo, él decía, medio en broma: «No más por hacerlo, pues».
El proceso de construcción tomó años, durante los cuales tuvimos que sobrevivir a diversos embates de nuestros adversarios. Sin embargo, la necesidad creada por nuestra empresa generó entre los participantes un fuerte vínculo de propósito y camaradería. Por último, nos dimos cuenta que la meta final de nuestro trabajo era justamente el espíritu de unión que nos proporcionó el realizar la obra en sí misma. Después de concluido, se dio la orden de desbaratar todo lo que habíamos hecho, además con el desafío de dejar todo tal y como lo habíamos encontrado. Uno de los cuates cuestionó sobre destruir aquella magnífica estructura, señalando su belleza, ya que la habíamos hecho al estilo de la vieja usanza. La encalamos y pintamos pictogramas antiguos, empleando solo materiales y tintas naturales, como las que usaban los ancestros. La compañera de la tocayo, a quien la llamábamos Maya, no porque perteneciera a esa etnia, sino por su semblante que recuerda el de una escultura maya. Ella dijo: es exactamente por ese sentimiento de posesión que debemos desbaratarla. Nosotros buscamos lo abstracto. La construcción de este monumento fue solo un ejercicio. Ya cumplió con su propósito. Ahora debemos deshacernos de él o nos aniquilará. Fin. Mañana, el paso a la libertad. Emitiendo energía fina. Agradecemos tu sintonía. Cerro del Onix, Puebla, México. Lunes 11 de abril del año 2022. 11 horas de la noche.